Estamos siguiendo en estos domingos, hemos estado siguiendo una serie de predicaciones basadas en Dios. Queremos reflexionar en Dios, queremos animarte a pensar en Dios. Creo que es sumamente útil en tiempos como este, en tiempos de dificultad, en tiempos extraños, en que pareciera ser que todo está fuera de control y que no tenemos certeza de nada respecto al futuro. Siempre es un buen momento para detenernos y mirar más allá de nuestras situaciones, más allá de nuestros problemas, más allá de nuestro ombligo y mirar a Dios. Pensar en Él, pensar en su carácter, pensar en su bondad, pensar en quién es Él y cómo es Él. Y hemos estado mirando los últimos domingos aspectos de su carácter. Hemos hablado de su justicia, de su amor. Y hoy quiero que pensemos en su santidad. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué ideas vienen a ti? ¿Qué pensará la gente en general cuando se habla de Dios como un Dios santo? ¿Qué querrá decir la Biblia cuando la Biblia nos dice que Dios es santo? Creo que para muchos a nuestro alrededor la idea de un santo tiene que ver con una persona que rechaza las riquezas y las comodidades de este mundo, que alguien que dedica su vida al servicio de los más necesitados, un hombre o una mujer que es más bien débil, sin gran honor o reconocimiento, que no intimida. Quizás alguien que dio su vida y capaz que haya hasta muerto como un mártir. Un hombre o una mujer que no mataba una mosca. Alguien que probablemente para la mayoría no parece nada atractivo. Alguien que para la mayoría no es un ejemplo de vida o algo que desearían ser. Creo que para la mayoría de las personas ese es el concepto que se tiene de santo. Pero cuando pensamos en la Biblia que nos dice que Dios es santo, ¿qué es lo que espera Dios que veamos, que pensemos respecto a Él? ¿De qué está hablando cuando se define o se revela a sí mismo como un Dios santo? De eso quiero que hablemos hoy día. Pero antes de esto te invito a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la posibilidad que tenemos, aún a la distancia, de poder juntos reflexionar en ella. Y especialmente, Señor, cuando queremos pensar en ti, en tu carácter, en quién eres tú. Te rogamos que nos des la actitud correcta, de humildad, de total dependencia. No queremos pensar en ti como nosotros te imaginamos, sino que queremos pensar en ti como tú te nos revelas, como tú eres realmente. Y por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre poderosamente en nuestra mente, en nuestro corazón, para comprenderte mejor, para conocerte más. En Jesús, en sus méritos, te lo pedimos. Amén. Pensemos entonces en la santidad de Dios. Si buscas un pasaje en la Biblia que hable de la santidad de Dios, yo creo que te vas a sorprender. Porque te darás cuenta que toda la Biblia habla de su santidad.
de comienzo a fin. Cuando pensamos en la santidad de Dios, cuando la Biblia nos plantea que Dios es santo, creo que se refiere al menos a dos aspectos, a dos cosas que debemos tener presentes. Por un lado nos va a indicar que es alguien que está completamente separado de todo lo creado, de toda la creación, que está muy por sobre la creación entera, en un estado de gloria y de grandeza sublime, que es distinto a la naturaleza, perfecto en gloria, en grandeza y poder, un Dios santo. Pero también cuando habla de la santidad, nos habla de su pureza, de su bondad, de su virtud. No hay nada en él que esté contaminado o esté en tiniebla. No hay nadie como él. En él no hay sombra de maldad. Él es la pureza misma. El patrón contra el cual se contrasta todo, se mide todo, ante quien no puede existir corrupción alguna, o maldad, o pecado, o impureza. Él es sublime en toda bondad y pureza. Todo lo que es, todo lo que hace, es perfectamente santo, perfectamente puro. La Biblia nos declara que Dios es infinita, independientemente e inmutablemente santo. Que la santidad es la base sobre la cual está sustentado todo su carácter. Por eso es que la Biblia a veces va a decir que su poder es santo, o su amor es santo, o sus juicios son santos, incluso su ira es santa. Su nombre, como el resumen de todo su carácter, de todo lo que Él es, como una manifestación de quién es Él, en su esencia, su nombre es un nombre santo. La santidad destaca por sobre todas las otras perfecciones en Dios. Es como su gloria. Si uno piensa en el sol, si el sol perdiera la luz, por alguna razón el sol perdiera esta capacidad que tiene de iluminar, perdería inmediatamente su calor, su poder y todas las virtudes que él tiene. De la misma manera pasaría con Dios. Si perdiera su santidad, perdería todo. Así como sin su omnipotencia, sin ser un Dios todopoderoso, todo en Dios sería débil, así si perdiera Él su santidad, todo en Él sería desagradable y sin belleza. Todo en Dios es santo. Todo lo que Él es santo. Pero también todo lo que Él hace es santo. Cuando uno ve los relatos de la creación, en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, se da cuenta de cómo todo lo que Él hace es santo. En Génesis 1 se nos declara cómo Dios crea todo de la nada. Y es interesante cómo se repite continuamente una misma idea. En capítulo 1 de Génesis vamos a ver cómo Dios ve su creación y se nos va a repetir una frase continuamente en el verso 10, en el verso 12, en el verso 18, en el verso 21, en el verso 24 de Génesis 1. Y Dios consideró que todo era bueno. Cada día en su creación iba dando esta declaración y considerando que todo lo que Él hacía era bueno, era perfecto. Al terminar el sexto día, el terminar la creación del hombre y concluir toda su creación, verso 31 de Génesis 1 nos dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, que era bueno en gran manera.
Él no podía haber aceptado algo imperfecto, impuro. Todo tenía que ser perfectamente bueno. Su santidad no acepta algo de inferior calidad como obra de sus manos. Tenía que ser perfectamente bueno y puro. Pero también su santidad lo vemos en su palabra, en toda la Escritura. Toda ella prohíbe el pecado y toda maldad en todas sus variantes. Condena las acciones perversas, pero también las malas intenciones del corazón. La ley de Dios condena todo lo que no alcanza la pureza, que exige su carácter santo. Concluimos, pues, decía Pablo a los romanos en el capítulo 7, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. El salmista en el Salmo 19 nos dice: los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Dios es santo. Todo en Él es santo. Y todo lo que hace es perfectamente santo. Nada que no sea puro y perfectamente bueno puede proceder de Él. Está apartado completamente, es distinto a todo lo creado, es distinto a toda la creación y Él está en gloria. Y todo en Él es pureza. Todo lo que hace está libre de toda maldad. Este es Dios, nuestro Dios santo. Pero cuando pensamos en su santidad, bueno, ¿qué pasa con el hombre? La Biblia dice que debido a que Dios es santo, es que nada impuro o corrupto puede estar ante Él. Cuando el hombre decidió cuestionar la pureza de las instrucciones de Dios y decide rebelarse, el hombre y la mujer deciden rebelarse ante Él, se pusieron a sí mismos en un estado de condenación. Es por eso que el hombre y la mujer fueron echados de la presencia de Dios fuera de Edén. Y ese es el estado y la condición donde, como todos nosotros llegamos a este mundo. Es su santidad la que nos impide tener comunión con Él debido a nuestra maldad, debido a nuestro pecado. No podemos relacionarnos con Él debido a la maldad y al pecado en nuestra vida. Quizás hemos escuchado una frase que dice que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. En realidad la Biblia dice que Dios rechaza a todo el que comete pecado, que rechaza al mentiroso. Por ejemplo, en Proverbios 3 se nos dice: porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Dios no puede estar en contacto con la maldad, con el pecado, con la mentira, con el orgullo. Su santidad le lleva a juzgar y condenar todo el mal que está en el ser humano. Como les decía, fue la maldad del ser humano expuesta ante la santidad de Dios que le llevó a ser expulsado del paraíso. Es la santidad de Dios la que llevó a condenar a la humanidad con el diluvio. Fue por su santidad que el pueblo pecador no podía acercarse al monte Sinaí cuando Dios estaba entregando las tablas de la ley a través de Moisés.
Fue su santidad la que provocó que el pueblo de Israel fuera echado de la tierra prometida y llevado al exilio por su pecado, por su infidelidad, por su incredulidad. Dios juzga con justicia y condena el pecado con dureza porque Él es un Dios santo. Muchos creen que esto es lo que ocurre en el Antiguo Testamento, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de puro amor. Que de alguna manera Dios cambió, hizo un cambio, como que reflexionó mejor y se dio cuenta de que estaba quizás siendo un poquito duro en el Antiguo Testamento, pero ahora es mucho más permisivo. Ahora ha suavizado sus estándares. Y ahora el pecado pareciera ser que no es tan grave para Él. Para muchos incluso es posible que no les guste tanto hablar de santidad. La santidad de Dios. Quizás consideran que es un mal entendimiento de quién es Dios realmente. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y empezamos a mirar los evangelios, nos damos cuenta que Jesús es quien más habla del infierno en toda la Biblia. Mostrando que para Dios el pecado y la maldad siguen siendo igualmente serios. Que debido a la santidad de Dios, Él no puede tener por inocente al culpable. Reflexionando en la misma santidad de Dios, es que el autor de Hebreos nos va a describir a Dios como Dios es fuego consumidor. Y el mismo autor de Hebreos nos dirá que para el pecador es terrible cosa caer en las manos de un Dios vivo. Creo que estamos muy contaminados con nuestra sociedad permisiva y corrupta. Y rápidamente comenzamos a aceptar cosas como normales y naturales. Y eso nos lleva a tener una imagen incorrecta de quién es Dios. Nuestro Dios es un Dios santo. Muchos imaginan a Dios como un Dios a nuestro alcance, mi copiloto, mi partner, un anciano bonachón que permite las travesuras juveniles del ser humano. En la actualidad se suaviza el pecado, llamándole travesuras, errores, defectos o enfermedad. Hoy en día es ser muy tajante, muy poco tolerante a hablar de pecado, a hablar de lo bueno o lo malo, porque todo depende mucho de las condiciones. Depende mucho de la educación, del barrio, de tu situación socioeconómica, de tu familia, de tu país, de las condiciones en las cuales te tocó vivir y llegar a este mundo. Pero esto creo que se debe al poco conocimiento que tenemos de la santidad de Dios. O se debe al rechazo que en general las personas tienen de un Dios perfecto en pureza y en bondad. Un Dios que es descrito como 3 veces santo. Como si una vez no fuera suficiente. Y a veces la Biblia tiene que declarar que Dios es santo, santo, santo. Como hace poco cantábamos en el himno. Ante un Dios así, nadie que esté en pecado podrá mantenerse en pie. Sería como tratar de pararse en el sol, embetunado en bloqueador solar, creyendo que esta pequeña película de crema nos podrá proteger del calor intenso del sol. Así como las tinieblas desaparecen ante la llegada de la luz, todo ser humano, por su pecado, sería consumido en su presencia. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a un Dios santo siendo pecadores?
Bueno, la respuesta, como lo hemos estado viendo todo este tiempo, vuelve a ser la cruz. Y en la cruz vemos la mayor muestra de la santidad de Dios. Dios no podía pasar por alto el pecado del ser humano. Su santidad exigía que no fuera así. Es por eso que en la cruz es donde Dios condena el pecado, la maldad, el engaño. Todo egoísmo, todo orgullo, toda corrupción por su santidad en la cruz recibe su justo castigo. Es en la cruz donde vemos la mayor muestra y revelación de la santidad de Dios. Es allí, debido a la santidad de Dios, que Jesús gritó lleno de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso es que la cruz nos muestra de manera sublime la santidad de Dios. Nos muestra que para Dios nuestra maldad, nuestro pecado no son triviales. No son simplemente travesuras. Para la pureza de Dios, nuestro pecado es totalmente detestable y condenable. No son compatibles con su total y absoluta pureza y perfección en santidad. El costo para Dios, el costo que tuvo para Dios poder acercarnos a Él, poder llevarnos a su presencia, no fue trivial. En su sabiduría, por medio del Hijo, nos permite llegar a Él. Gracias a que Jesús murió en la cruz pagando nuestra deuda. Hoy día por la fe podemos acercarnos a Él. Por medio de la fe en Jesús tenemos un camino para tener comunión con Él. Dios no podía pasar por alto nuestra maldad. No podía pasar por alto nuestra maldad simplemente haciendo perdonazo. Eso era poner en juego su santidad. Él no podía hacer vista gorda a nuestra maldad. Si lo hiciera, dejaría de ser Él mismo, corrompería su santidad, dejaría de ser Dios. La única manera de poder hacerlo, acercarnos a Él, que podamos tener comunión con Él, era que nuestra maldad fuera condenada como lo exigía su santidad, que fuera castigado el pecado, completamente eliminado. Hemos estado viendo el carácter de Dios. Hemos dicho que Dios es un Dios justo. Hemos hablado del amor de Dios. Hoy día, al reflexionar en su santidad, vemos que la santidad, muestra de manera suprema y gloriosa todo lo que es Dios. En la cruz se nos manifiesta de manera gloriosa y suprema la santidad de Dios. Y la santidad de Dios hace brillar el justo juicio de Dios y nos muestra con mayor fuerza su gran amor. Tenemos un Dios para el cual no es compatible ninguna impureza, con el cual no es compatible ninguna impureza ni maldad. Nadie podrá estar parado delante de Él en pecado si no es por Cristo. Una persona puede embetunarse de crema de buenas obras, factor 1000, pero ante su santidad será consumido, a menos que se acerque en Cristo, a menos que ponga su confianza en Jesús y aceptar que Él pagó por su deuda en la cruz.
Nadie podrá acercarse en sus propios méritos, porque Dios es un Dios santo. Y todos aquellos que quieran tener comunión con Él y acercarse a Él, deberán hacerlo a través de la cruz. Al pensar en la santidad de Dios, creo que debemos caer de rodillas en adoración a Él. Debemos acercarnos con reverencia, sacando los zapatos de nuestros pies, como lo hizo Moisés cuando se acercaba a la zarza. Debemos hacerlo con temor y temblor. Pero podemos hacerlo confiadamente, solamente por Jesús. Debemos acercarnos a Él dejando todo orgullo y confianza en nosotros mismos, reconociendo que la maldad está presente allí y acercándonos confiadamente porque Jesús pagó nuestra deuda. Solo en Él, en Jesús, por la cruz, por el Evangelio, que podemos tener acceso a un Dios santo porque la obra de Cristo nos ha purificado. Pero al pensar también en la santidad de Dios, debemos entender que la presencia del pecado en nuestra vida sigue siendo un problema para Dios que quiere resolver definitivamente. Él ha hecho todo lo necesario en Jesús para erradicar completamente toda maldad de nuestra vida. Es por eso que no podemos bajar la guardia y no podemos conformarnos con menos que el hecho de que el pecado deje de existir en nuestra vida. Por eso Pedro, escribiendo esta carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, nos dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Porque adoramos a un Dios santo, debemos buscar la santidad que Él tiene. Dios nos ha dado su palabra para conocer cuál es la santidad que espera de ti y de mí. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que está operando poderosamente en nosotros y día a día nos va transformando para avanzar en santidad. Tenemos un Dios santo. Por lo tanto, no nos conformemos con menos que la santidad en nuestra vida. Rechacemos toda mentira, toda inmoralidad, todo orgullo, toda incredulidad en nuestra vida. Rechacemos el materialismo, el egoísmo, toda injusticia y falta de amor. Y busquemos la santidad, la que vemos modelada perfectamente en la vida de Jesús. Busquemos la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Trabajemos en ella con las fuerzas que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos la dé, que nos vaya transformando y vaya erradicando completamente toda maldad en nuestras vidas. Esto era lo que Pablo pedía por la iglesia de Tesalónica. Pablo decía que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al reflexionar y al pensar en que tenemos un Dios santo, debemos adorarle y debemos rechazar toda maldad en nuestra vida. La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios.
No hay ningún pasaje en la Biblia que diga sean todopoderosos como Dios es todopoderoso. No hay ningún pasaje en la Biblia que diga sean soberanos como Dios es soberano. Pero vamos a encontrar muchas veces esta referencia de que se nos dice sean santos porque yo soy santo. Creo que la mayor marca de la imagen de Dios en nosotros es la santidad. Así que como Dios y porque Dios es santo, busquemos y deseemos la santidad en nuestra vida. Y no nos conformemos con menos. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno. Porque tú eres perfecto. Pero te damos gracias especialmente porque tú eres santo. Sin duda tenemos limitaciones para comprender todo lo que implica el hecho de que tú seas perfectamente puro, santo. Por eso queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a seguir reflexionando en esto. Para seguir maravillándonos de tu grandeza. Pero también ayúdanos, Señor, a seguir reflexionando en esto. Para ver cuán ofensivo, Señor, es nuestro pecado, la presencia del pecado en nuestra vida. Para ti. No nos permitas, Señor, conformarnos con menos que tu santidad. No nos permitas ser mediocres, Señor. Ayúdanos a seguir buscando esto como la gran meta en nuestra vida, ser santo como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando con todas las fuerzas que tú nos das y con todas las herramientas que tú nos das. Seguir trabajando para que la pureza, la bondad, la santidad sea parte de nuestra vida, para tu gloria. En Jesús te lo pedimos. Amén.